Pues porque ahora tenemos una entrevista, tenemos la primera invitada del día, candidata, ella es Mónica Peralta. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, Me acá decías estamos. cansada por la Sí, un poco campaña. cansada porque bueno, es una campaña muy activa. Estamos recorriendo eh, los barrios de la ciudad, entrevistándonos con organizaciones, con clubes, con vecinales, con personas que están a cargo de instituciones. Y Vamos por partes. sí, Vamos a decir quién sos, a quién representás, en qué bien, lista estás. Así nos ponemos en situación y la gente sabe, digamos, hacia dónde ir direccionando ciertas decisiones. perfecto. Bueno, mi nombre es Mónica Peralta, Bien. voy de precandidata a concejal dentro del Frente Unidos en la lista que se llama El Impulso de los Barrios. Soy del partido GEN y actualmente soy subsecretaria de Acción Climática del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y vengo de una larga trayectoria política en la ciudad de Rosario. Desde muy Empecé joven. desde muy joven. ¿Me equivoco? ¿Fuiste la concejala más joven del Consejo de Fui Rosario? la concejala más joven en el año 1999. Mirá de cuántos años te estoy hablando. Y casi después de 25 años se presenta esta posibilidad de volver a competir otra vez por una banca eh, al Consejo Municipal. Bien. Y en este contexto es que presentamos nuestra lista, que me acompaña como segundo candidato Alejandro Pastore, Ujú. y bueno, muchas compañeras y compañeros vinculadas a distintas temáticas sociales, al deporte comunitario, a la salud comunitaria, a las organizaciones de base, a la abogacía, digamos, a distintas experiencias de vida y también experiencias de vida colectiva, que es un poco lo que hablábamos Claro. al principio, ¿no? Mm. Antes de salir acá al aire, ¿no? En este momento de tanto aislamiento, de mucho individualismo, segmentado un poco también creo que por las redes sociales y por el desinterés que provoca por ahí un poco más estar la vida de la vida pública, que la vida pública no es Incluso hay solamente. una especie de desprecio por lo público, por lo colectivo, Sí, por la claro. militancia incluso. Sí, sí, es como si hablar de trayectoria en la política o hablar, es como, yo lo comparo, ¿por qué un médico que tiene trayectoria, digamos, un médico que tiene trayectoria es bien visto? Totalmente. Un abogado con trayectoria es bien visto. Una persona política con trayectoria, ¿por qué no es bien vista hoy? Porque de alguna manera se instaló Ujú. por algunas o por algunos que hicieron las cosas mal o equivocadamente, eh, se instaló, sin ir más lejos, sin ir más lejos, el gobierno nacional instala lo de la casta. O sea, y representa a la casta. El gobierno nacional representa a la casta del poder, a la casta, digamos, de, de una derecha, digamos, prácticamente sin precedentes, ¿no? En la Argentina y de un modelo de exportación global que va generando odio, resentimiento. Ujú. Yo digo, nosotros venimos como sociedad de tiempos realmente complejos y difíciles. De antes de la pandemia fue como que coronó, ¿no? Pero Sí, venimos o de aceleró un poquito los procesos. aceleró los procesos, pero nosotros ya venimos como pueblo, como argentinos, como argentinas, venimos de muchos años, aún en democracia, digamos, con distintos gobiernos que si bien se fueron conquistando, consolidando derechos, también se fueron perdiendo otros. O sea que hoy tengamos a la mitad de la Argentina bajo la línea de la Ujú. pobreza, digamos, es porque de alguna manera hemos fracasado como sociedad. Pero no solamente la política, sino que digo como sociedad, cuando podemos hacernos cargos también de la responsabilidad que cada uno y cada uno ocupamos. Porque primero que la política o quienes estamos en la vida política pública, porque política es todo, que también este Totalmente. término habría que volver a recuperarlo, ¿no? Claro. Cuando aprendíamos en las escuelas secundarias el origen de la democracia, la polis, quienes estaban, digamos, en ese espacio de lo público, y hoy decimos el desprecio a lo público. O sea, que salgamos a la calle y todavía haya gente que tira basura, digamos, por la ventanilla de un auto, o que no respeta, digamos, al que viene caminando, o que nos llevamos puesto todo y vemos cómo funcionamos. El tránsito creo que es el mejor ejemplo de cómo funcionamos como sociedad. Bueno, me parece que hay que parar un poco y observarnos.
Hacerse cargo cada uno también, ¿no? Cada uno de lo que hacemos. Yo siempre digo, cada actitud vale. Y cada actitud transforma, cada acción transforma. Y política hacemos todo. La puedes hacer de forma partidaria, como la hacemos quienes nos postulamos. Yo en mi caso, y muchas y muchos que conozco, yo soy una apasionada por lo público. No por el sueldo que me da estar en lo público. Porque te puedo asegurar que quienes nos apasionamos con lo público son más los malos tragos que pasamos. Totalmente, y los malos momentos que pasamos de frustración, de no poder lograr algunas cosas, de enfrentarnos con situaciones que son muy adversas, o situaciones, hoy por hoy... Postergar la vida propia también, La ¿no? vida propia, la vida personal y la vida de la familia, que te tiene que acompañar y te tiene que entender que vos estás laburando por una causa que va más allá de tu propio ombligo, o de estar bien porque te va bien con una actividad privada y te va bien. O sea, la actividad política es una actividad muy noble si se hace de forma honesta, transparente y laburando. O sea, eso es un ABC, como cualquier otra actividad o cualquier otra profesión. Pero sistemáticamente, ya desde hace bastante tiempo, se viene instalando esto de que la responsabilidad de todo lo que pasa la tiene la política. Y es cierto que la vida de quienes, que la vida política pública o el Estado, como digo muchas veces, hablamos, el Estado ineficiente o la democracia, tal cosa. No, el Estado y la democracia están habitados por personas, circunstancialmente, por partidos que gobiernan circunstancialmente, no son, como entes que por sí solos hacen las cosas bien o mal. Habemos mujeres, habemos hombres que tomamos decisiones, pero no tomamos decisiones porque caímos un día ahí como extraterrestres que nos llevó un plato volador. El pueblo vota. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que hoy más que nunca poder salir del aislamiento real, ¿no? Y yo insisto porque lo estudio, porque lo veo, porque lo analizo, lo que generan las redes sociales, el estar todo el tiempo cada uno consumiendo lo que quiere, cerrándose cada vez más cada uno en sus ideas, teniendo muy poca empatía. Bueno, eso hace que, por ejemplo, tengamos un gobierno nacional como el que tenemos, que en el nombre de la libertad, una palabra recontra distorsionada por este gobierno, porque la libertad tiene que ver con la inclusión, con el respeto y con la tolerancia, no con la crueldad, la violencia y el abuso. Son conceptos completamente diferentes. En una herida social abierta como la que tenemos, hoy sin ir más lejos, 2 de abril, gesta de Malvinas, venimos de una historia, la Argentina viene de una historia, nuestro pueblo viene de una historia. Y es como si esa herida que se siguió lastimando, hoy le echamos nafta y además motosierra. Entonces, me parece que debemos reflexionar como sociedad y desde la política pública para curar esa herida, para curarla, para sanarla. Y eso solo se puede hacer con escucha, con comprensión, con empatía, con diálogo y con buenas personas. Y yo vuelvo nuevamente a recorrer los barrios de nuestra ciudad y hay un montón de personas que desde sus instituciones hacen cosas súper solidarias, interesantes, hacen política social. Rosario tiene una vida política, social recontraactiva. Bueno, esto lo tenemos que unir, porque también... ¿De eso se trata la lista? Nuestra lista tiene un lema que es Rosario Respira. ¿Sí? Y cuando decimos ahora Rosario Respira, nos referimos que a partir de que Maxi Puyaro logró bajar la inseguridad, podemos, sí o sí, y sin excusas, ocuparnos de un montón de otros temas que también son importantes, ¿no? Los vínculos entre vecinas y vecinos, el Estado que no solamente puede renovarse a partir de la atención a los vecinos, a las vecinas a través de la inteligencia artificial o de los mecanismos, digamos, tecnológicos que son súper eficientes, pero que todavía necesitamos los vínculos presenciales y los funcionarios presentes en los barrios de nuestras ciudades, atendiendo desde los distritos municipales y generando una escucha y una respuesta que también es humana, porque vemos, no sé, si vos tenés, a tu mamá o a tu papá o a tus
tíos grandes, yo tengo también, como decir, voy al banco, llegan al banco para cobrar la jubilación, no saben cómo manejar la aplicación, hoy es todo por aplicación. Sí. Entonces, generamos... Incluso dentro del banco. Dentro Tenés del que banco, saber- entras al banco y te dicen, no, tiene que ir a apretar tal botón, no, ¿a dónde? Y te ayudan a que apretes el botón, no a explicarte o a alguien como... Bueno, eso falta hoy, porque la tecnología recontra bienvenida, agiliza un montón, desburocratiza, sí. Ahora, el cara a cara, la presencialidad, el poder explicarle a alguien, alfabetizar. Mirar a los ojos a alguien, Mónica. Mirar a los ojos, escuchar Claro. y alfabetizar en esto de los procesos que se vienen con los cambios que hay. Es decir, nosotros podemos generar, ya te digo, un montón de políticas de Estado para que el Estado sea más eficiente, pero no nos tenemos que olvidar que hay generaciones y generaciones que no tienen acceso a las tecnologías, que de casualidad tienen internet, que no saben a lo mejor leer o escribir. Entonces, tenemos que contemplar, digamos, una serie de factores a la hora de pensar en la evolución y en el crecimiento y el desarrollo colectivo. Por eso volvemos a esto. Bueno, Rosario respira, sí, ahora podemos respirar y lo sentimos, ¿no? Estamos más tranquilos, no tenemos miedo de sentarnos en ningún bar de la ciudad de Rosario. Yo recorro los distintos barrios de la ciudad que han estado en situaciones absolutamente complejas, marcadas como las zonas rojas, las zonas calientes, y hoy los vecinos vuelven a sacar su silla a la vereda y se sientan. Porque la policía pasa, porque llamás al 911 y tenés una respuesta, porque las cosas están mejorando. ¿Falta? Sí, falta. Y estamos en ese camino. ¿Y qué se puede hacer para lo que falta desde el Consejo? Para mí, a veces me preguntan, ¿y vos qué propuestas tenés o qué ideas tenés? Yo tengo un montón de ideas. Por lo pronto, por ejemplo, aprovechar la reforma constitucional que vamos a tener para lograr la autonomía de Rosario, para reformar la Carta Orgánica de la Ciudad de Rosario y para que podamos elegir a nuestros concejalas y concejalas por distrito, que representen a los distritos, que estén en el Consejo sesionando, funcionando en las comisiones de trabajo, pero que sus oficinas estén en los barrios que ocupan esos distritos que tenemos en la ciudad de Rosario. La cercanía, esto que te decía antes, la cercanía es fundamental, porque la presencialidad no la modifica nada. Hay veces que hay montones de problemas que se solucionan por el solo hecho de escuchar o decir, che, mira, esto no puedo. Y si no se conocen los problemas, difícilmente se les dé solución también. Y para conocer los problemas hay que estar en los lugares, claro. y escuchar a los que viven los problemas. Porque a veces con buenas intenciones tenemos muchas ideas que las llevamos a la práctica. Decimos, bueno, la gran propuesta de la ciudad, el gran proyecto de ordenanza pero lo cierto es que si la comunidad no se apropia de una normativa, no se apropia de una ordenanza, y si esa ordenanza no es trabajada con la comunidad, sobre todo cuando hablamos de cuestiones que son trascendentes, es muy difícil que la comunidad pueda sentirse respaldada o pueda hacerse eco y cumplir también esa nueva legislación. Claro. Entonces, es un poco de volver al origen. Yo lo hice cuando fui concejal, teníamos la oficina móvil, yo atendía con mi oficina móvil una semana en cada barrio de la ciudad, censábamos los barrios de la ciudad, proveíamos de esa información al Ejecutivo Municipal en ese momento, te estoy hablando de 25 años atrás, antes de que se profundizara la descentralización que tiene el municipio. Entonces, cuando decimos, la reforma constitucional es una lección absolutamente importante, de las que todos y todos nos debemos involucrar, informarnos, comprender y sobre todo ir a votar, porque vamos a transformar la Constitución de la provincia de Santa Fe, que tiene 60 años de antigüedad. Hay derechos y modificaciones que deberían haber estado y no están. Estamos hablando 60 años atrás. Había cosas y había problemáticas Sí, era otra vida. que están hoy, que no están en la Constitución. Claro. Entonces, cuando decimos reformar la Constitución, y Puyaro es nuestro candidato en el distrito de Santa Fe, porque estamos hablando de quitarle los privilegios a la política, quitar los privilegios de los fueros que protegen a senadores que van de candidatos también a constituyentes, como el caso de Traferri, que no fueron investigados por la justicia porque los tenían fueros.
estamos hablando de reformular, digamos, aquellos aspectos que tienen que ver con mejorar la calidad de la justicia y la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, la incorporación de nuevos derechos como la protección de los datos personales. O sea, hablando de las tecnologías, estamos hablando de cosas que son trascendentes, los derechos del ambiente. Hoy nuestra Constitución no contempla prácticamente nada en materia ambiental con la crisis climática que estamos atravesando, con los problemas ambientales que tenemos, con el derecho que tiene nuestro ambiente de ser reconocido. Entonces, tenemos mucho por hacer y que pensar. Y acá en la ciudad de Rosario también, por supuesto, pensar que nuestro constituyente por el departamento de Rosario es Ciro Seiza y que va también a acompañar estas ideas de reforma constitucional que nosotros estamos proponiendo desde el progresismo, porque es otra palabra que también hay que recuperar. Porque hablamos de progresismo y parece que está asociado a comunismo, populismo. No, progresismo es ser progresista porque estamos en contra de la crueldad. Somos progresistas porque estamos en contra de la violencia. Somos progresistas porque respetamos los derechos de las minorías, de las personas vulnerabilizadas, de las mujeres, de las infancias, de las juventudes, de los adultos mayores. Hoy tenemos un candidato a concejal y a constituyente, Juan Pedro Oliar, el candidato de Karina Milei y de Javier Milei, que no puede explicar cómo defiende las políticas que tiene el gobierno nacional con respecto a los jubilados que ganan 370.000 pesos y que además les pegan cada vez que van a manifestarse por un salario digno. ¿Quién puede explicar que esto es la libertad avanzando? Entonces, me parece que es un momento de reflexión y de empezar a ponernos en sintonía, que el 13 de abril tenemos elecciones, que son las elecciones primarias, que es un derecho democrático, que ir a elegir tiene que ser un día más, pero habitando la democracia. Nosotros decimos, hay que habitar la democracia. Y habitar la democracia es ser parte de la democracia. Hacerse cargo del deber y también ejercer el derecho. Hacerse cargo del deber y ejercer el derecho. El derecho a elegir, pero a elegir bien. No ir a elegir por descarte, porque recién me entero. O sea, realmente, ahora, bueno, está saliendo la información. Sí, que explica un poco que se vota el 13. de qué se trata la reforma constitucional. Pero, a ver, ya hace bastante que venimos hablando de que hay intenciones de modificar la Constitución. Yo, te digo, en el 2003 asumí como diputada provincial, también tenía 27 años en ese momento, era muy joven, y ya ahí empecé a proponer la autonomía de la ciudad de Rosario, ¿sí? En ese momento se discutía si podía ser por ley, si sí o sí tenía que ser a través de la reforma. Pasaron un montón de años, se siguió debatiendo. Desde el gobierno de Miguel Lifchi que se volvió a instalar el tema de la reforma. Nadie quería la reforma porque nadie se animaba a reformarla por el miedo a y la traba siempre era la reelección, exacto. Claro, que sea reelecto. Pero bienvenida a la reelección. ¿Quién puede ser un buen gobernador, digamos, con un buen proyecto, digamos, en solo 4 años? Ahora, la reelección es un derecho. Después la decisión, si sos reelecto o no, la tiene el pueblo. Entonces me parece que esto de lo que nosotros también proponemos es que no puede haber reelecciones indefinidas en ningún cargo. Que ningún cargo pueda tener más de 2 periodos consecutivos. Porque si no, ¿dónde está la renovación? Bien. Bueno, pues vos sos candidata a concejala. Yo soy candidata a concejal, sí. Empecemos, volvamos a eso. Recordame la lista, el número. Nuestra lista es el impulso de los barrios dentro del Frente Unidos. Digo el impulso de los barrios porque la verdad que los números son muy largos, son difíciles de recordar, pero el impulso de los barrios se identifica fácilmente porque es una I de muchos colores. Y vamos a ver tu foto además. Va a estar mi foto que encabezo la lista. Y que vamos con esta consigna que decía, bueno, ahora que Rosario respira, el impulso de los barrios para vivir mejor es esto, ¿no? Porque consideramos que los barrios de nuestra ciudad son la fuerza de nuestra ciudad. Ahí está el motor del desarrollo de nuestra ciudad. Bien, bien. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Yo te agradezco mucho la invitación a vos. Bueno, y éxito, suerte para el 13. Bueno, muchas gracias. A vos.